Las luces fluorescentes del taller de Tyler volvieron a parpadear. Tomó nota mental de arreglarlas algún día. Justo después de averiguar cómo pagar la renta de ese mes en la estación Draer, la planta baja no era precisamente un destino turístico. Casi todos los días veía a 2 clientes. Hoy, ninguno. Estaba hundido hasta los codos en una unidad de comunicación averiada cuando lo oyó. Llorando. No cualquier llanto, sino ese tipo de sollozo desgarrador que te oprimía el pecho. Tyler levantó la vista y vio a una pequeña criatura parada en la puerta. No debía de llegarle a la cintura, cubierta de escamas iridiscentes que brillaban entre azul y plata. Tenía las alas caídas contra la espalda y las lágrimas le corrían por el hocico. En sus pequeñas manos con garras, agarraba algo que parecía un copo de nieve cristalino, solo que estaba agrietado y oscuro. «Oye, Wow, con cuidado», dijo Tyler, dejando sus herramientas y agarrando un trapo relativamente limpio. «¿Qué pasa?». La pequeña dragona hipó, intentando recuperar el aliento entre sollozos. «¿Está rota?». Y dijeron que nadie puede arreglarla. Tyler se arrodilló a su altura, lo cual no fue difícil dado lo pequeño de su taller. «¿Qué es?». «Mi guardián de la memoria», susurró, extendiéndolo con manos temblorosas. «Tiene la voz de mi mamá. Solía cantarme todas las noches, pero ya no está. Y ayer se me cayó y ahora no funciona. Y el técnico del palacio dijo que la tecnología es demasiado vieja y que ya nadie sabe cómo repararla, y que nunca volveré a oír su voz». «Y vale, respira», dijo Tyler con suavidad. Nunca había visto a un Draven de cerca. Eran una de esas especies poderosas que dominaban media galaxia. Se suponía que su tecnología estaba siglos por delante de la humana. «¿Cómo te llamas?». «Kes». «Muy bien, Kes. Soy Tyler. Déjame echarle un vistazo a esto». «De acuerdo. No prometo nada, pero lo intentaré lo mejor que pueda». Kes abrió los ojos con esperanza y colocó con cuidado el dispositivo en sus manos. Era más ligero de lo que parecía, cálido al tacto y, sin duda, mucho mejor que cualquier cosa en la que Tyler hubiera trabajado antes. El cristal parecía latir débilmente con su propia luz interna, salvo por una oscura telaraña de grietas en una sección. En órbita, oculta por la tecnología de camuflaje imperial, una enorme nave de guerra flotaba en la oscuridad. Dentro de su centro de mando, el emperador Borax permanecía rígido en su trono, con los ojos dorados fijos en la señal de seguridad que provenía de los niveles inferiores de las estaciones Draer. El rastreador de su hija lo había traído precisamente hasta allí. El taller de reparaciones de un humano. Su jefe de seguridad se removió nervioso. «Su Majestad, ¿recuperamos a la joven princesa?». «No», dijo Borax en voz baja, con su voz profunda y retumbante. «Había venido por una razón. Veamos qué hace este humano». De vuelta en el taller, Tyler había vaciado su mesa de trabajo principal y preparado su equipo de aumento. Kes había dejado de llorar, pero lo observaba con desesperada esperanza, con el rabo enroscado en las piernas. «¿Entonces los del palacio no pudieron arreglarlo?», preguntó Tyler, ajustando su lámpara. Kes negó con la cabeza. «Mamá dijo que lo hizo su tatarabuela. Es más antiguo que la mayoría de la tecnología que usamos ahora. El técnico dijo que la matriz es incompatible con las herramientas de reparación modernas. Lo intentaron durante 3 días enteros». Tyler silbó por lo bajo. Si la gente con acceso a los recursos imperiales no podía arreglarlo, ¿qué posibilidades tenía él? Aún así, el chico contaba con él. No podía rendirse sin intentarlo. «Te diré una cosa, Kes, esto puede llevar un tiempo. Te ves exhausto. ¿Por qué no descansas en esa silla de ahí? Tengo algunas barras de raciones en el armario por si tienes hambre». Kes asintió y se acurrucó en su silla libre, con el rabo enroscado a su alrededor. En cuestión de minutos, emocionalmente agotada, se quedó dormida. Tyler se arremangó y se puso a trabajar. El dispositivo era hermoso de cerca,
intrincado más allá de cualquier cosa que hubiera visto. Diminutos canales de luz recorrían las venas cristalinas, y podía ver capas y capas de circuitos microscópicos incrustados en su interior. Esto no era solo tecnología, era arte. Pasó la primera hora estudiándolo, realizando escaneos detallados con su equipo básico. Las lecturas no tenían sentido. Firmas energéticas que no podía identificar. Estados cuánticos que cambiaban al observarlos. Composiciones materiales que desafiaban su base de datos. De acuerdo, murmuró para sí mismo. Si yo fuera una civilización superavanzada que probablemente pudiera estornudar y construir un motor más rápido que la luz, ¿cómo almacenaría datos de audio? Buscó todo lo que pudo sobre la tecnología de Draven en las redes públicas de la estación. La mayoría era clasificada o le resultaba demasiado compleja. Algo sobre cámaras de resonancia armónica, matrices de memoria cristalina y marcas de tiempo de bloqueo cuántico. Tyler se recostó, frotándose los ojos. Esto era imposible. Era un mecánico decente. Claro, podía arreglar la mayoría de la tecnología estándar de una docena de especies, pero esto era como pedirle a un reparador de bicicletas que arreglara una nave espacial. Miró a Kes, que dormía plácidamente, con su pequeño pecho subiendo y bajando. Confiaba en él. Había pasado por delante de probablemente 100 talleres de reparación cualificados más para llegar a su puerta solo porque estaba abierta y alguien finalmente había dicho que lo intentaría. De acuerdo, dijo al taller vacío. Pensemos en esto de otra manera. En la nave imperial, Borax observó al humano caminar de un lado a otro, detenerse, mirar fijamente el dispositivo y luego volver a caminar. Su comportamiento era errático, ineficiente, emocional. El humano parece confundido, Su Majestad, observó el jefe de seguridad. Claro que está confundido, respondió Vortax. 12 de mis técnicos maestros estaban igualmente confundidos. La pregunta es si su confusión lleva a algo diferente a lo que la de ellos llevó. Tyler tomó un café que se había enfriado hacía horas y dio un sorbo de todos modos. Todos los que intentaron arreglar esto habían fracasado. Las mejores mentes del Imperio Draven. ¿Qué tenía el que ellos no tuvieran? Entonces lo golpeó. Nada. No tenía nada que ellos tuvieran. Ni herramientas avanzadas, ni siglos de entrenamiento, ni analizadores cuánticos ni realineadores de matrices ni ningún equipo imposible que usaran. Tal vez ese era el punto. Tyler miró fijamente el guardián de la memoria roto bajo su lupa por lo que parecía la 100ª vez. Habían pasado 3 horas desde que se durmió en la esquina, y no estaba más cerca de comprender esto que cuando empezó. Cada escaneo que realizaba mostraba los mismos resultados. Las vías de energía estaban intactas. Las matrices cuánticas, fueran lo que fueran, parecían perfectamente alineadas. La estructura cristalina mantenía lecturas estables en todos los espectros que podía probar. Según todos los indicios, esta cosa debería estar funcionando perfectamente. Pero no era así. Se levantó, estiró la espalda y dio una vuelta por la tienda. A veces, la mejor manera de resolver un problema era dejar de mirar fijamente. Lo dejó caer por un minuto. Su mirada se desvió hacia el estante donde guardaba sus objetos personales. Allí, entre una foto de su familia y una vieja novela terrestre, estaba el antiguo reloj de pulsera de su padre. No había funcionado en 15 años. Se le cayó a los 12 y la esfera de cristal se quebró. Su madre lo llevó a 3 talleres diferentes y todos dijeron lo mismo. Demasiado viejo. Ya no existen piezas. No vale la pena arreglarlo. Simplemente compre uno nuevo. Pero Tyler no podía tirarlo. Era de su padre. Eso significaba algo. Tomó el reloj, dándole vueltas. Entonces se quedó paralizado. La esfera de cristal. La grieta. Había estado tan concentrado en intentar comprender la compleja tecnología alienígena que había olvidado la posibilidad más simple. Y si algo simplemente estaba roto, no funcionaba mal, no estaba desalineado,
solo estaba dañado físicamente de una manera que los escáneres sofisticados no estaban programados para reconocer. Tyler regresó corriendo a su banco de trabajo. Ajustó su aumento al máximo y cambió el ángulo de iluminación allí, justo a lo largo de una de las principales fuentes de energía. Vías. Una fractura microscópica tan pequeña que sus escaneos iniciales la habían pasado por alto por completo porque buscaban fallos del sistema, no daños estructurales. «Tienes que estar bromeando», susurró. En la nave imperial, Borax se inclinó hacia adelante en su trono. El humano había encontrado algo. Su lenguaje corporal había cambiado por completo. El jefe de seguridad abrió la imagen mejorada del sistema de vigilancia del taller. «¿Qué está mirando, Majestad?» Borax estudió la imagen. «No puedo distinguirlo. Sector de mejora 4». La imagen se amplió en el banco de trabajo de Tyler, pero el cristal era demasiado pequeño, el detalle demasiado fino. Lo que el humano había descubierto estaba más allá incluso de sus capacidades de vigilancia avanzadas para observarlo con claridad. Las manos de Tyler sudaban. Esta grieta tenía quizás 1/10 de milímetro de ancho, atravesando la estructura interna del cristal como una falla. Cada vez que la energía intentaba fluir por esa vía, se dispersaba. El dispositivo intentaba funcionar, pero era como intentar tocar un violín con una cuerda rota. El problema era que no tenía ni idea de cómo arreglarlo. No era metal, no podía soldar. Este no era un circuito que pudiera resoldar. Era una especie de cristal orgánico que crecía mediante procesos que ni siquiera podía pronunciar, y mucho menos replicar. Se recostó en su asiento, pensando profundamente. ¿Qué habría hecho su abuelo? El anciano había sido relojero antes de morir. Solía decir que todo problema tenía solución si dejabas de forzarlo y empezabas a escuchar lo que necesitaba. «De acuerdo», murmuró Tyler. «¿Qué necesitas?» Abrió sus cajones, mirando todas las herramientas y materiales que tenía. Los adhesivos estándar no servirían. Serían demasiado rígidos o no se unirían al cristal. El calor probablemente lo rompería. El frío podría empeorarlo. Entonces recordó algo. El año pasado, un comerciante valorano le había pagado con materiales en lugar de créditos. Dijo que los humanos encontrarían usos para cosas que otras especies consideraban obsoletas. Uno de esos objetos era un tubo de gel de unión molecular. El material estaba diseñado para reparar agujeros en naves dañadas a nivel microscópico. Tyler rebuscó en su armario hasta que lo encontró. El tubo era pequeño, apenas usado. Valoran lo había desechado como una idea de último momento. Nunca le había encontrado un uso hasta ahora. El problema era su aplicación. La grieta era interna, profundamente enterrada en la estructura cristalina. No podía simplemente untar gel por fuera y esperar que se filtrara. Necesitaba alcanzarlo de alguna manera. Tyler recorrió su taller con la mirada, observando la caótica colección de herramientas y piezas que había acumulado a lo largo de los años. Entonces, sus ojos se posaron en un viejo inyector hipodérmico que había rescatado de un botiquín. Estaba diseñado para la administración precisa de medicamentos. Quizás. Pasó 20 minutos modificando cuidadosamente el inyector, afinando aún más la aguja con sus herramientas de afilar. Era un trabajo delicado. Un error y la aguja se rompería. Sus manos se acalambraron de sostenerlas con tanta firmeza. Pero finalmente, tenía algo que podría funcionar. La siguiente parte era la que daba miedo. Tenía que perforar el cristal sin causar más daño. Un movimiento en falso y lo destrozaría todo. Kes perdería la voz de su madre para siempre y sería culpa suya. Respiró hondo y colocó el cristal en. Con una suave tenaza, alineó la aguja con la grieta bajo el máximo aumento. Le temblaban ligeramente las manos. «Vamos, Tyler. Tú lo tienes», se dijo. El emperador Borax observó en silencio cómo la herramienta modificada del humano se acercaba al cristal. Sus garras se clavaron en los reposabrazos de su trono. ¿Qué hacía este primitivo?
El dispositivo era invaluable. Al resbalarse, la aguja penetró en el cristal. Tyler se quedó sin aliento. Lenta y cuidadosamente, presionó el émbolo del inyector. Una pequeña cantidad de gel de unión molecular fluyó a través de la aguja, llenando la grieta desde adentro. Mantuvo la posición durante 30 segundos, dejando que el gel se asentara y comenzara su proceso de unión. Luego, con aún más cuidado que antes, retiró la aguja. El cristal permaneció intacto, sin nuevas grietas, sin roturas. Tyler dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Pero lo difícil aún no había terminado. El gel necesitaba tiempo para curarse correctamente, y tenía que asegurarse de que las vías energéticas lo aceptaran. Configuró una fuente de alimentación de bajo nivel, la justa para mantener estable la estructura interna del cristal. Mientras se completaba el proceso de unión, llegó la espera. Tyler limpió y reorganizó sus herramientas, ya limpias. Revisó la fuente de alimentación 17 veces. Bebió más café frío. Paseaba de un lado a otro. Cada pocos minutos, examinaba el cristal con lupa, observando cómo el gel molecular se fusionaba lentamente con la estructura cristalina, que se removió en sueños, emitiendo un leve gemido. Tyler la miró. La niña estaba soñando, moviendo la cola. Esperaba que fueran buenos sueños. 4 horas. Ese fue el tiempo que duró el proceso de unión. El amanecer artificial de la estación comenzaba a iluminar el pasillo frente a su taller cuando Tyler finalmente vio lo que había estado esperando. La grieta estaba sellada. El camino estaba despejado. Su corazón latía con fuerza mientras desconectó la fuente de alimentación y levantó con cuidado el cristal. Había llegado el momento de la verdad. Colocó el pulgar sobre la runa de activación grabada en la base del dispositivo. «Por favor, funciona», susurró. Presionó la runa por un instante. No pasó nada. Entonces el cristal brilló con una suave luz azul. Las secciones oscuras se iluminaron. Y sobre el dispositivo, brillando como la niebla matutina, apareció la imagen holográfica de una mujer Draven. Era elegante y hermosa. Sus escamas del mismo azul iridiscente que las de Kes. Y estaba cantando una canción de cuna en un idioma que Tyler no entendía, pero la melodía era inconfundiblemente suave y llena de amor. El sonido despertó a Kes de inmediato. Se incorporó frotándose los ojos. Entonces vio el holograma, vio a su madre, escuchó la canción que creía haber perdido para siempre. El rostro del pequeño dragón se arrugó y rompió a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. ¿Qué es la 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 se lanzó a través de la tienda, casi derribando a Tyler mientras envolvía sus pequeños brazos alrededor de su cintura. Sus alas revoloteaban de emoción, y reía y lloraba a la vez. «Lo arreglaste. De verdad que lo arreglaste», dijo, con la voz amortiguada por la camisa de él. «Puedo oírla de nuevo». Tyler le acarició suavemente la cabeza, con cuidado de no tocarle las escamas. «Sí, pequeña, lo arreglé». Se apartó, apretando el reloj de arena contra su pecho mientras el holograma de su madre seguía cantando encima. La nana era hermosa, aunque Tyler no entendiera la letra. Tenía esa cualidad universal que parecen tener todas las canciones de madre. «Di una». «Oh, ¿cuánto te debo?», preguntó Kes de repente con expresión preocupada. «Tengo mi paga ahorrada». «No es mucho, pero nada», dijo Tyler, negando con la cabeza. «No me debes nada. Pero trabajaste toda la noche. Tienes que cobrar algo». Tyler se acercó a su estante y cogió el reloj roto de su padre. «¿Ves esto? Mi padre me lo dio antes de morir. Lleva roto años. En todos los talleres a los que lo llevé me dijeron que no tenía arreglo, que debería tirarlo y seguir adelante. Pero no pude. Hay cosas más importantes que el dinero, ¿sabes?». Kes asintió, con la comprensión asomándose en sus jóvenes ojos. «Porque no es solo un reloj». «Exactamente. Y no es solo un recuerdo.
Es la voz de tu madre. Eso no tiene precio. Tyler sonrió. Además, ¿verte tan feliz? Es suficiente pago. La puerta del taller se abrió de repente. Tyler se giró, esperando quizás a un cliente madrugador. En cambio, se le heló la sangre. La figura que entró tuvo que agacharse para pasar. Fácilmente de 2,4 metros de altura, cubierta de escamas de un carmesí intenso que parecían forjadas en metal. Ojos dorados que parecían brillar con luz propia. Una armadura que probablemente costaba más que todo el taller de Tyler y una presencia que hacía que el aire se sintiera más pesado. «Papá», chilló Kes, corriendo hacia el enorme Draven. «Papá». El cerebro de Tyler se cortocircuitó. El padre de este chico era el emperador Borax, dijo el gigante, con una voz tan profunda que vibraba en el pecho de Tyler. Gobernante del imperio de Draven, y tú eres Tyler Hammond, mecánico humano. A Tyler se le secó la boca. Acababa de trabajar en una propiedad imperial. Había tenido a la hija del emperador en su taller toda la noche sin permiso. Tocó con las manos desnudas lo que probablemente era una reliquia familiar invaluable y la clavó en ella con una aguja. ¡Ay, Dios! Lo iban a ejecutar. O peor aún, yo, Su Majestad, no lo hice. Acababa de entrar y Tyler tartamudeó, con su habitual confianza desvanecida. Borax miró a su hija, que le mostraba el guardián de la memoria restaurado con una alegría desenfrenada. El holograma de su difunta esposa cantaba sobre él y algo brilló en el rostro del emperador. Basp. Entonces, me pregunto si lo has reparado. Borax dijo que no era una pregunta. Sí, señor. Su Majestad, su imperial. Tyler no tenía ni idea de cómo dirigirse a un emperador. 12 técnicos maestros. Borax siguió adentrándose en el taller. Cada paso hacía que las herramientas tintinearan en los estantes. Especialistas con siglos de experiencia. Acceso al equipo de diagnóstico más avanzado de la galaxia conocida. 3 días completos de trabajo continuo. Todos declararon que este dispositivo era irreparable. Tyler tragó saliva con dificultad. Lo siento si me excedí. No sabía que lo era. ¿Cómo lo hiciste? Borax lo interrumpió, sus ojos dorados fijos en Tyler con una intensidad incómoda. ¿Cómo logró un humano que trabajaba solo en un taller de reparación a nivel de estación con herramientas primitivas tener éxito donde las mentes más brillantes de mi imperio fracasaron? Tyler parpadeó. El emperador no parecía enojado. Parecía genuinamente curioso. Tyler se frotó la nuca. Supongo que solo lo miré de otra manera. Explícate. Ese tono era innegable. Tyler respiró hondo intentando ordenar sus ideas. Bueno, tus técnicos probablemente buscaban problemas complejos, ¿verdad? Fallos del sistema, desalineaciones de la matriz energética, degradación cuántica, todas esas cosas avanzadas que apenas entiendo. Borax asintió lentamente. Es correcto. Esos son los puntos de fallo típicos en la tecnología de cristalina de Draven, ¿verdad? Pero estaban analizando con tanta atención las cosas complicadas que pasaron por alto el problema simple. Tyler se dirigió a su banco de trabajo y señaló el cristal bajo su equipo de aumento. Había una grieta, diminuta, microscópica, solo daño físico. Sus escáneres probablemente la pasaron por alto porque estaban programados para identificar fallos del sistema, no roturas estructurales básicas. El emperador se acercó. Su enorme cuerpo, de alguna manera, se movía por el estrecho taller sin tirar nada. Examinó el cristal bajo la lupa y abrió los ojos de par en par. Una fractura en el canal de resonancia primario. Sí, una vez que la encontré, la solución fue bastante sencilla. Usé gel de unión molecular y un inyector modificado para sellarlo desde dentro, y luego simplemente dejé que se endureciera. Tyler se encogió de hombros. Nada del otro mundo, solo estaba arreglando lo que estaba roto. Borax se irguió en toda su estatura, y Tyler se sintió muy pequeño. El emperador guardó silencio un largo instante,
con expresión indescifrable. Trataste la antigua tecnología Draven, dijo lentamente, como si fuera cerámica rota. Tyler hizo una mueca. Más bien como un reloj roto, pero sí, básicamente. ¿Es eso malo? Para su total sorpresa, el emperador Vorax rió. Fue un sonido profundo y retumbante que hizo vibrar las paredes. Kes también rió, claramente encantada con la reacción de su padre. No soy humano. Es brillante. Vorax negó con la cabeza y algo parecido al respeto se iluminó en sus ojos. Mi civilización ha pasado milenios desarrollando nuestra tecnología. Hemos dominado la mecánica cuántica, el plegado dimensional y la manipulación de la energía más allá de la comprensión actual de su especie. Pero en nuestra búsqueda del progreso, olvidamos algo fundamental. ¿Qué es eso?, preguntó Tyler. ¿Cómo arreglar las cosas? Vorax señaló el taller que los rodeaba. Ya no reparamos. Reemplazamos. Actualizamos. Rediseñamos. Cuando algo se rompe, construimos uno nuevo con mejores especificaciones. El concepto de simplemente arreglar lo que está roto se nos ha vuelto ajeno. Tyler pensó en eso. Tenía un extraño sentido. En la Tierra, la obsolescencia programada existía. Las empresas diseñaban productos para que se rompieran para que compraras nuevos. Tal vez las civilizaciones avanzadas llevaron eso al extremo. Mis técnicos nunca consideraron una simple grieta porque han olvidado esa simple los problemas existen, continuó Vorax. Fueron entrenados para ver la complejidad porque nuestra tecnología es compleja. Tuviste éxito porque aún recuerdas revisar primero lo básico. Mi abuelo solía decir eso, dijo Tyler en voz baja. Era relojero. Siempre me decía que cuando algo no funciona, hay que empezar por lo simple. Revisar lo obvio antes de profundizar en lo complicado. Vorax estudió a Tyler con esos intensos ojos dorados. Tu abuelo era sabio. Esta es una lección que mi imperio ha olvidado. Quizás sea el regalo de la humanidad a la galaxia. ¿Qué quieres decir? Son una especie joven. Aún recuerdan lo que significa construir con las manos. Arreglar en lugar de reemplazar. Ver la pieza individual en lugar de solo el sistema. El emperador puso una suave garra en la cabeza de su hija. Le devolviste a mi hija la voz de su madre. Hiciste lo que todo mi imperio no pudo. No es poca cosa. Tyler sintió que se le encendía el rostro. Solo intentaba ayudar. Precisamente, dijo Vorax. Lo intentaste. No calculaste la probabilidad de éxito. No determinaste si era económicamente eficiente. Simplemente lo intentaste. Porque un niño pidió ayuda. La expresión del emperador se suavizó. Hay honor en eso, más del que imaginas. Cass tiró de la armadura de su padre. ¿Podemos volver a visitar a Tyler? Ya veremos, pequeño. Fortax se volvió hacia Tyler. Esta conversación no ha terminado, humano. Pero por ahora, tienes mi gratitud. Y la gratitud del imperio de Draven no se da a la ligera. Antes de que Tyler pudiera responder, el emperador y su hija se habían ido, dejándolo solo en su tienda con la luz de la mañana entrando a raudales por la puerta. Tyler se sentó pesadamente en su silla, con las manos ligeramente temblorosas por la descarga de adrenalina. Bueno, dijo a la habitación vacía, eso acaba de pasar. Pasaron 3 días y la vida de Tyler dio un vuelco. El primer cliente llegó esa misma tarde. Un comerciante valoriano que había oído hablar de la reparación del guardián de la memoria por los chismes de la estación. Traía un antiguo dispositivo de navegación que su familia había usado durante generaciones. 5 talleres de reparación diferentes le habían dicho que era irrecuperable. Tyler lo arregló en 2 horas. Resultó que la matriz de cristal solo necesitaba una realineación. Y le reemplazaron un conector corroído. Al día siguiente, llegaron 7 clientes. Luego, 15. Entonces Tyler dejó de contar porque había una fila afuera de su tienda que se extendía por el pasillo. Extraterrestres de especies que nunca había conocido,
portando dispositivos que iban desde reliquias familiares hasta prototipos de tecnología que su propia gente había desechado. La noticia corrió rápidamente por la estación Draer. El humano que arregló lo imposible. El mecánico que restauró lo que el Imperio Draven no pudo. Cada reparación que Tyler completaba parecía generar 3 clientes más. Trabajaba 16 horas al día y aún así no podía satisfacer la demanda. Su pequeño taller se convirtió en un caos. Los dispositivos cubrían todas las superficies. Su agenda de citas estaba llena para los próximos 3 meses, y los créditos que ingresaban en su cuenta eran más dinero del que había visto en toda su vida. Pero lo más extraño, el respeto con el que los extraterrestres ahora lo trataban. Especies que antes ignoraban por completo a los humanos ahora esperaban pacientemente en su taller, pidiendo cortésmente su experiencia. Algunos incluso hicieron una reverencia al entrar. Tyler no sabía qué hacer con nada. Al cuarto día, el emperador Borax regresó. Esta vez, trajo un séquito de guardias y asesores que hicieron que la pequeña tienda de Tyler pareciera un ascensor abarrotado. Los clientes que esperaban en la fila se apresuraron a dejar paso a la autoridad imperial. Tyler Hammond, anunció Borax, con la misma voz imponente. Debemos hablar. Claro. ¿Quieres entrar? Aunque no estoy seguro de que quepan todos. Borax despidió a sus guardias con un gesto, aunque Tyler notó que se habían posicionado fuera de la puerta. El emperador entró solo, haciendo que la desordenada tienda pareciera aún más pequeña. Tu negocio ha mejorado, observó Borax, mirando los dispositivos que cubrían cada banco de trabajo. Sí, ha sido mucho, admitió Tyler, frotándose los ojos cansados. No he dormido mucho. No me sorprende. Toda la estación no habla de otra cosa. El humano que enseñó humildad a los dragones. Había diversión en el tono del emperador. Te has hecho famoso, lo quisieras o no. Tyler gimió. Acabo de arreglar un juguete de niño. No era mi intención. Empezar nada. Y aún así lo hiciste. Borax apoyó su enorme cuerpo contra la pared, el único lugar del taller que podía acomodarlo. Lo que me lleva a por qué estoy aquí. Tengo una propuesta para ti. A Tyler se le encogió el estómago. Nada bueno empieza con esas palabras. Quiero que te conviertas en el mecánico imperial. Borax lo dijo simplemente. Tendrías recursos ilimitados, acceso a las mejores instalaciones del Imperio, personal de asistencia, alojamiento en el Palacio Imperial, un salario que te haría rico más allá de la comprensión humana. Serías responsable del mantenimiento y la reparación de los dispositivos más preciados y antiguos en posesión de Draven. Tyler se quedó boquiabierto. ¿Qué le ofrecía el emperador? Un puesto de increíble prestigio y poder en una de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia. Un tipo que había tenido dificultades para pagar el alquiler hacía una semana. Eso es increíblemente generoso, Su Majestad, dijo Tyler con cuidado. Pero antes de que respondas, entiendo lo que esto significa, interrumpió Borax. A los humanos no se les suelen ofrecer puestos dentro de la estructura imperial. Serías el primero. Tu aceptación elevaría. El estatus de la humanidad en la sociedad galáctica se vería considerablemente afectado. Su especie accedería a acuerdos comerciales e intercambios tecnológicos que actualmente están fuera de su alcance. El peso de eso golpeó a Tyler como un dolor de cabeza. Ya no se trataba solo de él. Se trataba de la Tierra, del lugar de la humanidad en la galaxia, de oportunidades que podrían cambiarlo todo para toda su especie. Y estaba a punto de rechazarlas. Su Majestad, me siento increíblemente honrado, de verdad, pero no puedo aceptarlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos dorados de Borax se entrecerraron levemente, y Tyler se preguntó si acababa de cometer un error fatal. Probablemente nadie le dijo nunca que no al emperador del Imperio de Draven. Explícate, dijo Borax, con voz cuidadosamente neutral. Tyler respiró hondo. No trabajo bien en instalaciones sofisticadas ni con ayuda.
No soy de palacio. Soy de taller. Me gusta mi espacio de trabajo reducido, mis herramientas anticuadas y poder encargarme de cualquier proyecto extraño que se me presente. En el momento en que me convierto en el mecánico imperial, dejo de ser solo un mecánico. Me convierto en un burócrata. Un símbolo, alguien que responde a comités y sigue procedimientos. Tú también tendrías libertad. No, no la tendría, dijo Tyler con suavidad pero con firmeza. Me tendrías no legalmente, sino efectivamente. Cada decisión que tomara se reflejaría en el imperio. Cada reparación sería examinada minuciosamente. Y en el momento en que algo realmente importante se rompiera, algo que importara políticamente, habría presión para arreglarlo de cierta manera en lugar de la correcta. Borax guardó silencio un largo rato. Rechazas la riqueza y el prestigio por la independencia. Yo rechazo una jaula por la libertad. Sí, Tyler miró al emperador a los ojos. Pero tengo una contrapropuesta si estás dispuesto a escucharla. El emperador arqueó la ceja. ¿Deseas negociar conmigo? Más o menos. Sí. Tyler sintió que se le aceleraba el pulso, pero insistió de todos modos. En lugar de que yo trabaje para ti, ¿qué tal si trabajamos juntos? Les enseñaré a tus técnicos mis métodos, el enfoque humano, cómo ver los problemas desde una perspectiva diferente. A cambio, permites que los ingenieros de la Tierra aprendan de tu tecnología avanzada. Un intercambio de conocimientos. Sin política, sin propiedad, solo dos civilizaciones enseñándose mutuamente. Borax lo miró fijamente durante tanto tiempo que Tyler empezó a sudar. Finalmente, el emperador habló. Nadie rechaza mis ofertas, humano. Nadie negocia conmigo como si fuéramos iguales. ¿Entiendes la audacia de lo que estás haciendo? Tyler tragó saliva con dificultad. Probablemente no del todo. No. Y aún así lo haces de todos modos. Mire, Majestad, no intento ser irrespetuoso. Pero si de verdad quiere lo que puedo ofrecer, no puede apropiárselo. No puede exigir creatividad ni obligar a alguien a pensar diferente. Tiene que ser libremente dado. De lo contrario, solo está contratando a otro empleado que le dirá lo que quiere oír en lugar de lo que necesita saber. Otro largo silencio. Entonces, para sorpresa absoluta de Tyler, el emperador Vortax extendió su enorme mano con garras. O eres extraordinariamente valiente o extraordinariamente insensato, Tyler Hammond. Aún no he determinado cuál, pero tu lógica es sólida. Su boca se curvó en algo que podría haber sido una sonrisa. Acepto tus condiciones. Una alianza entre la humanidad y Imperio Draven. Enseñarás a mis técnicos y la Tierra recibirá nuestro conocimiento a cambio. Tyler estrechó la mano del emperador, intentando no pensar en la facilidad con la que esas garras podrían aplastarle los huesos. ¿En serio? Así, sin más, devolviste la alegría a mi hija. Le diste a mi imperio una lección de humildad que necesitábamos desesperadamente. Y ahora tienes la valentía para negociar en lugar de simplemente aceptar lo que te ofrezca. La sonrisa de Borax se ensanchó. Sí, humano. Así, sin más. Además, sospecho que mantenerte aquí como aliado independiente será mucho más valioso que convertirte en un cómodo prisionero en mi palacio. Gracias, Majestad. No me des las gracias todavía. El verdadero trabajo empieza ahora. Vortax se dirigió a la puerta y se detuvo. Mis técnicos llegarán mañana. Espero que tu taller pueda acomodarlos. Tyler miró a su alrededor, a su ya abarrotado espacio de trabajo, y rió. Lo haremos funcionar de alguna manera. Cuando el emperador se fue, Tyler se sentó en su silla y exhaló profundamente. Acababa de rechazar la oportunidad de su vida, y de alguna manera, terminó con algo aún mejor. Su comunicador. Fracaso. Otra solicitud de reparación, esta vez de un embajador corín que solicitaba ayuda con un artefacto ceremonial. Tyler sonrió y volvió al trabajo. Algo nunca ha cambiado. 6 meses después,
El taller de Tyler lucía completamente diferente, aunque se había esforzado mucho para que no se volviera demasiado sofisticado. El espacio se había expandido a 3 unidades adyacentes, pero él había insistido en mantener los mismos bancos de trabajo desgastados y herramientas desparejadas. Algunas cosas merecían la pena preservar. Lo que había cambiado era la gente. En un día cualquiera, su taller albergaba una extraña mezcla de especies que habría parecido imposible hace un año. Hoy, un joven técnico de Draven llamado Vex trabajaba junto a un ingeniero Corin. Ambos encorvados sobre un núcleo de datos Valoran roto que todos los demás habían declarado muerto. ¿Recuerdas lo que Tyler nos enseñó?, dijo Vex, sus escamas carmesí reflejando la luz. Empieza por lo simple. ¿Qué es lo más básico que podría estar mal? La Corin chasqueó sus mandíbulas pensativamente. Flujo de energía. Déjame revisar los conectores primero antes de analizar el almacenamiento cuántico. Tyler sonrió desde el otro lado de la sala, donde demostraba la técnica correcta de soldadura a 3 estudiantes. Hace un año, estas especies apenas se hablaban. Ahora colaboraban, compartían técnicas, aprendían de sus diferencias en lugar de estar divididas por ellas. Profesor Hammond, tengo una pregunta, llamó un pequeño valorano insectoide desde atrás. Tyler hizo una mueca. Sigue siendo solo Tyler. Por favor. No soy profesor. Tú nos enseñas. Eso te convierte en profesor, insistió el valorano, mientras su traductor le daba a su voz un tono melódico. ¿Por qué los humanos usan tanto las herramientas físicas? ¿Por qué no usan manipuladores de energía como la mayoría de las especies? Era una buena pregunta. Tyler dejó su soldador y se dirigió a toda la clase. Porque el trabajo práctico te enseña cosas que los escáneres no pueden. Cuando tocas algo físicamente, sientes su peso, percibes su temperatura, aprendes sobre ello de forma diferente. Tu cerebro procesa esa información de maneras que los datos puros no pueden replicar. Un joven Draven en la primera fila levantó la garra. Pero no es eso ineficiente. A veces, admitió Tyler, pero la eficiencia no siempre es el objetivo. La comprensión es que cuando te basas solo en herramientas y escáneres, creas distancia entre tú y el problema. Esa distancia hace que pases por alto cosas como una grieta tan obvia que todos pasaron por alto porque no la veían con sus propios ojos. La clase había oído la historia del guardián de la memoria de Kes docenas de veces, pero nunca parecían cansarse de ella. Se había convertido en una especie de leyenda, la parábola que explicaba todo lo que Tyler enseñaba. La puerta sonó y la propia que se entró de golpe, ahora una figura habitual en el taller. Había crecido un poco en 6 meses, sus alas más fuertes y sus escamas más brillantes. Llevaba un recipiente con lo que Tyler había descubierto que era una exquisitez de Draven, aunque sabía a hierba picante para su paladar humano. Un descanso para picar, anunció alegremente, dejando el recipiente en la mesa común que Tyler había instalado. Los estudiantes, agradecidos, abandonaron sus proyectos durante unos minutos, con diferentes especies mezclándose de una manera que aún asombraba a Tyler. Un Corin y un Draven discutiendo con buen humor sobre la mejor manera de calibrar frecuencias de resonancia. Una estudiante humana de intercambio de la Tierra intercambiaba historias con un valorano sobre sus mundos natales. Que se acercó a Tyler con un dispositivo en las manos. ¿Puedes mirar esto? A mi amiga se le cayó el reproductor de música y ya no enciende. Tyler lo examinó rápidamente, encontrando el problema en segundos. El conector de la batería se soltó. ¿Ves ahí? Le mostró el problema y se lo devolvió. Tú lo arreglas. Tú sabes cómo. Que sonrió de orgullo y se puso a trabajar. Sus pequeñas garras, sorprendentemente, ensordecían con las diminutas herramientas. El emperador Borax había convertido la visita al taller de Tyler en una tradición mensual, trayendo a Kes a menudo para su aprendizaje no oficial. La imagen del gobernante más poderoso del sector sentado en un taburete en un taller abarrotado, discutiendo filosofía con un mecánico humano,
se había hecho famosa en toda la estación. Hoy era uno de esos días. Borax llegó sin fanfarrias, despidiendo a sus guardias como siempre. Observó a la clase en silencio desde atrás y Tyler pudo ver la satisfacción en los ojos del emperador. Después de la ceremonia formal, terminada la lección, Borax se acercó. «Acompáñame, Tyler». Salieron de la tienda, paseando por los pasillos de la estación. Estos paseos se habían vuelto rutinarios, una época en la que el emperador dejaba de lado su porte formal y hablaba con libertad. «El Consejo Galáctico se reunió ayer», dijo Borax con indiferencia. «Sí, ¿qué tal?» Hubo una discusión significativa sobre la Tierra. Varias especies cuestionaron el rápido ascenso de la humanidad en la posición galáctica. Señalaron que hace un año, los humanos eran considerados tecnológicamente primitivos. Ahora tus ingenieros colaboran con nuestras mentes más brillantes y tus métodos se enseñan en una docena de mundos. A Tyler se le encogió el estómago. Eso suena a que podría ser un problema. Lo era hasta que hablé. La boca de Borax se curvó en una sonrisa. Les dije exactamente lo que la humanidad insta a la galaxia. ¿No has olvidado algo que la mayoría de las civilizaciones avanzadas perdieron hace milenios? ¿Qué es eso? Que las cosas rotas merecen ser reparadas, no descartadas. Que las soluciones simples no son inferiores a las complejas. Que trabajar con las manos te conecta con tu trabajo de maneras que la tecnología pura no puede replicar. Borax se detuvo en una ventana que daba a las bahías de acoplamiento de la estación. Los humanos recuerdan lo que significa construir, reparar, preservar. En una galaxia obsesionada con el avance y la sustitución, esa perspectiva es invaluable. Tyler no supo qué decir a eso. Simplemente observas las naves ir y venir por la ventana. El Consejo ha aprobado un programa formal de intercambio de tecnología, continuó Borax. 20 especies han solicitado instructores humanos. La Tierra recibirá acceso a sistemas de propulsión avanzados, tecnología médica y soluciones energéticas a cambio. Tu mundo está a punto de dar un salto de décadas en desarrollo. Porque arreglé el juguete de un niño, dijo Tyler, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Porque te importó lo suficiente como para intentarlo cuando todos los demás se habían dado por vencidos. Porque viste a un niño llorando y elegiste la compasión por encima de las ganancias. Porque le enseñaste a un imperio que la sabiduría y el progreso no son lo mismo. Borax puso una mano pesada sobre el hombro de Tyler. Nunca subestimes el poder de la simple bondad, humano. Caminaron de regreso a la tienda en un cómodo silencio. Dentro, la clase de especies mixtas se había reunido de nuevo. Esta vez, reunidos alrededor de un dispositivo complicado que nadie podía identificar. Estaban debatiendo, teorizando, trabajando juntos. Que había reparado con éxito el reproductor de música de su amiga y ahora les enseñaba a otros 2 estudiantes cómo lo había hecho, con voz segura y clara. Tyler se apoyó en el marco de la puerta, observando. Su tienda se había convertido en algo que nunca imaginó. No solo una estación de reparación, sino un lugar donde se estaba forjando el futuro de la galaxia. Donde las especies aprendían unas de otras, donde las viejas costumbres se encontraban con nuevas perspectivas y ambas se fortalecían por ello. Su comunicador vibró con otro mensaje. La 50ª solicitud de reparación de la semana, esta vez de una colonia en los confines del espacio conocido, preguntaba si el famoso mecánico humano podía ayudar a restaurar el núcleo de energía original de su asentamiento, una reliquia de la generación fundadora. Tyler sonrió. Tendrían que esperar su turno, pero él llegaría tarde o temprano. Todo lo roto merecía a alguien que se preocupara lo suficiente como para arreglarlo. Más tarde esa noche, después de que los estudiantes se fueran y el taller finalmente se tranquilizara, Tyler se sentó en su banco de trabajo. Sacó 2 objetos y los colocó uno al lado del otro. El reloj de su padre, aún roto, que guardaba como recordatorio de sus orígenes. Y junto a él, el guardián de la memoria de Kesa,
que le había dejado como agradecimiento, programado ahora con nuevos recuerdos de su tiempo en su taller. Activó el cristal. El holograma mostraba a Kes riendo mientras completaba con éxito su primera reparación en solitario. La voz de Tyler de fondo la animaba. No está mal, Hammond, se dijo. Nada mal. Afuera, la estación bullía de vida. Llegaron naves con más estudiantes, más cosas rotas, más oportunidades para enseñar y aprender. El humano que había tenido dificultades para pagar el alquiler hacía 6 meses había iniciado accidentalmente una revolución simplemente al recordar que todo problema, por complejo que fuera, comenzaba con la comprobación de lo básico. Y a veces la solución más avanzada consistía simplemente en intentarlo. En algún lugar del Palacio Imperial, el emperador Borax revisaba los informes sobre el éxito del programa de intercambio de tecnología. Los métodos humanos se extendían por la galaxia, no reemplazando la tecnología avanzada, sino complementándola, añadiendo una dimensión que faltaba. Pensó en el pequeño humano en el pequeño taller, enseñando a las mentes más brillantes de la galaxia a reducir la velocidad, observar con atención y recordar que sus manos también eran herramientas. Quizás el emperador reflexionó, el mayor regalo del humano a la galaxia no fue su ingenio ni su persistencia. Fue su negativa a olvidar que detrás de cada dispositivo roto había alguien que se preocupaba por arreglarlo y que, más que cualquier tecnología, valía la pena preservar.